La vida de Jesús en los Evangelios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar toda la historia de Jesús como si te la estuvieran contando frente al fuego, desde su anunciación hasta su resurrección? Hoy no vas a ver solo un video, vas a vivir una experiencia. Una narración bíblica continua, profunda y con pausas para meditar, que te sumergirá en la vida, las palabras y las obras del Hijo de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede renovar tu fe, traer consuelo a tu corazón y darte una nueva visión del amor de Dios por ti. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta experiencia con alguien que necesite esperanza. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, oculto entre las colinas de Galilea, vivía una joven virgen llamada María. Era pura, humilde y temerosa de Dios. Un día, mientras realizaba sus tareas cotidianas, el cielo se abrió para ella. El ángel Gabriel descendió con poder y dulzura. Su presencia llenó el ambiente de luz y paz. Y con una voz que parecía música celestial, dijo: «Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres». Lucas 1:28. María quedó turbada, sin entender qué clase de saludo era aquel. El ángel, leyendo su corazón, le aseguró: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Lucas 1:30-31. María, con humildad inquebrantable, respondió: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. En ese instante, el plan eterno de Dios comenzó a cumplirse en carne y hueso. Llena del Espíritu, María partió apresuradamente a la región montañosa, a casa de su parienta Isabel, quien también estaba embarazada por milagro divino. Al oír la voz de María, el bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría, y ella exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. María entonces entonó uno de los cánticos más hermosos de la historia. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Lucas 1:46-47. En este momento, puedes cerrar los ojos y dejar que ese canto resuene en tu alma. ¿Puedes sentir la fe viva de María? Ella no entendía todo, pero confiaba plenamente. Cuando se cumplió el tiempo, María y José viajaron a Belén por causa del censo. No encontraron lugar en la posada, y en la sencillez de un pesebre nació el Salvador del mundo. Entre animales y paja, el Hijo de Dios fue envuelto en pañales. Mientras el mundo dormía, el cielo celebraba. Ángeles aparecieron en los campos a unos pastores humildes, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Los pastores corrieron a ver al niño, y allí, en la humildad de un establo, encontraron a Emanuel, Dios con nosotros. Tómate unos segundos en silencio. Imagina estar allí, en Belén. Siente la quietud, el olor a heno, la presencia de Dios hecho carne. ¿Qué le dirías si estuvieras frente a ese pequeño niño, sabiendo que es tu Salvador? Así comenzó la historia más grande jamás contada. Una historia de amor, redención y esperanza. Y esta es solo la primera página. Sigue con nosotros para recorrer cada paso de la vida de Jesús. En la próxima página, la infancia del Mesías, la visita de los sabios de Oriente y los primeros destellos del cumplimiento profético. Has comenzado a recorrer la historia más poderosa de todos los tiempos. Ya hemos presenciado el milagro de la encarnación. Ahora, avanzamos hacia la infancia de Jesús, una etapa que a menudo pasa desapercibida, pero está cargada de revelaciones, profecías cumplidas y la protección sobrenatural de Dios. Este no es solo un relato, es un viaje espiritual que puede transformar tu manera de ver la vida.
Quédate con nosotros hasta el final. Abre tu corazón y deja que el Espíritu de Dios te hable mientras descubrimos los primeros pasos del Salvador. En algún lugar del Oriente, hombres sabios y estudiosos de las estrellas vieron un signo inconfundible en el cielo. Una estrella brillante anunciaba el nacimiento del Rey de los Judíos. Movidos por la promesa, emprendieron un largo viaje con un solo propósito: adorarlo. Llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Estas palabras inquietaron al rey Herodes, quien temía perder el poder. Consultó a los escribas y sacerdotes, quienes confirmaron que el Mesías nacería en Belén, como decía la profecía. Y tú, Belén, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Guiados por la estrella, los sabios encontraron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro por su realeza, el incienso por su divinidad, la mirra por el sufrimiento que vendría. Pausa un momento. Medita en esto. Hombres sabios de tierras lejanas viajaron por semanas solo para arrodillarse ante un niño. ¿Estás tú dispuesto a recorrer ese camino de fe hoy? ¿Qué regalo le estás presentando tú a Jesús? Haz silencio y deja que esa pregunta habite en tu alma unos segundos. En sueños, los sabios fueron advertidos que no regresaran a Herodes. Y también en sueños, un ángel habló a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Así, en la noche, José tomó a María y al niño, y partieron hacia Egipto. El Salvador del mundo, apenas un infante, se convirtió en refugiado. Desde su niñez, Jesús compartió el dolor de los desplazados, de los que huyen por sus vidas. Pero aún en el peligro, el plan de Dios seguía en marcha. Después de la muerte de Herodes, el ángel volvió a hablar a José y le indicó regresar. Se establecieron en Nazaret, una aldea poco estimada, cumpliendo la palabra profética: será llamado Nazareno. Jesús creció en Nazaret como cualquier niño, aprendiendo el oficio de su padre terrenal, José. Pero había algo diferente en él. El Evangelio dice: el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Su infancia fue silenciosa, oculta a los ojos del mundo. No hacía milagros aún, no predicaba, pero se estaba formando en obediencia, humildad y pureza. A los 12 años, lo encontramos en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos se admiraban de su sabiduría. Y cuando sus padres lo encontraron y le reclamaron, él respondió con ternura y profundidad: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Jesús ya sabía quién era, y aunque volvió con ellos, sometiéndose a sus padres, su alma ardía con la misión eterna que lo esperaba. Imagina ahora a Jesús adolescente, en silencio, trabajando la madera, esperando el momento exacto de su manifestación. Tú también estás esperando una promesa. ¿Te parece que Dios guarda silencio? Recuerda, en el silencio, Dios forma. En la espera, Dios prepara. Y en el tiempo perfecto, Él cumple. La infancia de Jesús es un mensaje poderoso. Dios protege, guía y forma en lo oculto. Si hoy estás en una etapa donde nadie te ve, donde sientes que estás esperando, recuerda, Jesús también esperó. Y su propósito no se retrasó, se estaba madurando. En la siguiente página, Juan, el Bautista, el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio público. La voz del Padre se escucha desde el cielo, y todo cambia. Hasta ahora, hemos recorrido los inicios silenciosos del Hijo de Dios en la tierra.
Hemos visto cómo nació, cómo fue protegido por el Padre Celestial y cómo creció en gracia y sabiduría. Pero hoy entramos en una nueva etapa, el momento en que Jesús deja la vida privada en Nazaret y comienza su ministerio público. Lo que estás a punto de escuchar es más que historia, es una revelación espiritual que puede despertar tu fe, inspirarte a obedecer a Dios y ayudarte a discernir tu propio llamado. Quédate. Este es el comienzo de algo poderoso. En el desierto de Judea se alzó una voz diferente. Vestía con piel de camello, comía langostas y miel silvestre, y su mensaje era directo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Juan el Bautista no buscaba fama, no se acomodó en ciudades. Él cumplía su misión, preparar el camino del Señor, y muchos acudían a él, confesando sus pecados, para ser bautizados en el río Jordán. Un día, entre la multitud, aparece Jesús, el Cordero de Dios. Juan lo reconoce de inmediato y se resiste a bautizarlo diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Mateo 3:14. Pero Jesús le responde: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Entonces, Juan accede. Jesús entra al agua, y cuando sube del río, sucede algo extraordinario. Y he aquí, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:16-17. ¿Puedes imaginarlo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes, revelando la identidad divina de Jesús. El cielo se abrió para confirmar al Salvador. Haz una pausa ahora. Cierra tus ojos por un momento e imagina a Jesús saliendo del agua, con la presencia del Espíritu Santo sobre él y la voz de Dios resonando. ¿Has escuchado la voz de Dios afirmarte? ¿Sabes que también tú, en Cristo, eres un hijo amado? Respira profundamente y deja que esa verdad te llene de paz. Dios te mira con amor. Él se complace en ti cuando caminas en obediencia. Luego del bautismo, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Allí, ayunó 40 días y 40 noches. En su debilidad física, fue tentado por el diablo. Satanás le ofreció pan, fama y poder. Pero en cada tentación, Jesús respondió con la palabra: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. «No tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4:7. «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Mateo 4:10. Jesús no cayó. Venció en el desierto para que tú también puedas vencer en tus desiertos. Luego, el diablo se apartó, y los ángeles vinieron a servirle. Tal vez tú también estás en un desierto espiritual, una prueba, una lucha, un momento difícil. Permanece firme. Usa la palabra como tu arma. Recuerda, si Jesús venció, tú también puedes vencer con Él. Haz silencio por unos segundos. Piensa, ¿qué tentaciones enfrento hoy? ¿Estoy respondiendo con fe o con miedo? Después de ser fortalecido, Jesús regresó a Galilea. Comenzó a predicar diciendo: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El pueblo que andaba en tinieblas comenzó a ver gran luz. Jesús no solo predicaba, sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y llamaba a las personas al arrepentimiento verdadero. Llamó a sus primeros discípulos, hombres sencillos, pescadores. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Ellos dejaron las redes y le siguieron. Así comenzó el ministerio público del Hijo de Dios. No con espectáculos, sino con verdad, poder y humildad. Hoy, Él también te llama. Sígueme.
¿Estás dispuesto a dejar tus redes, tus miedos, tus planes y seguirle? En la próxima página, las enseñanzas de Jesús, las parábolas que sacuden el alma y los milagros que transformaron vidas enteras. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería escuchar directamente a Jesús enseñar? ¿Cómo habría sido caminar con Él, ver sus milagros o sentir la autoridad con la que hablaba? Esta página te llevará a ese momento, no como espectador, sino como discípulo. A través de estas palabras podrás meditar, ser transformado y tal vez descubrir el llamado de Dios para tu vida. No te vayas. Jesús está caminando cerca. Jesús no eligió a eruditos ni a los más religiosos. Llamó a hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, personas sencillas. Caminando junto al mar de Galilea, vio a Pedro y Andrés echando una red y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Más adelante, llamó a Santiago y a Juan. Luego a Mateo, el recaudador. Cada uno dejó su ocupación, su seguridad, sus planes, para seguirle. La vida con Jesús no era fácil, pero era poderosa. Ellos verían milagros, oirían verdades eternas y serían testigos de un reino que no era de este mundo. Haz una pausa. Cierra tus ojos y escucha como si Jesús te llamara a ti hoy. Ven y sígueme. ¿Qué te está pidiendo que dejes? ¿Qué red? ¿Qué comodidad? ¿Qué pasado te retiene? Jesús no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Respira profundo y repite en tu interior: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Donde quiera que Jesús iba, las multitudes lo seguían. En aldeas, en campos, en la orilla del mar. Hombres, mujeres y niños se agolpaban para escucharle. ¿Por qué? Porque sus palabras eran diferentes. Él hablaba con autoridad. Sanaba enfermos, liberaba endemoniados, tocaba a leprosos sin temor y restauraba a los rechazados. Mateo escribe: «Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán». Mateo 4:25. No había altavoces ni escenarios. Solo Jesús, el Verbo hecho carne, caminando entre los necesitados. Un día, al ver a la multitud, Jesús subió a un monte. Se sentó y comenzó a enseñar lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Sus palabras transformaron todo entendimiento humano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:3-7. No hablaba de poder ni de venganza. Hablaba de mansedumbre, perdón, pureza de corazón y amor incluso hacia los enemigos. Haz una pausa. ¿Con qué bienaventuranza te identificas hoy? ¿Estás llorando? ¿Buscas justicia? ¿Necesitas misericordia? Jesús no está lejos. Él te llama bienaventurado. Inhala paz. Exhala todo juicio. Medita. ¿Cómo puedo reflejar el carácter de Cristo en mi día a día? Jesús no solo predicaba, confirmaba sus palabras con milagros. Tocó a un leproso y lo sanó. Sanó al siervo de un centurión con una palabra. Hizo caminar a un paralítico. Calmó la tempestad. Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Uno de los más memorables fue el de la mujer con flujo de sangre. 12 años enferma. Nadie la había podido sanar. Pero ella dijo: «Si tan solo toco su manto, seré sana». Mateo 9:21. Y al tocar a Jesús, fue sanada al instante. Él se volvió y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Mateo 9:22. ¿Tienes fe para tocar a Jesús hoy? Quizás no con tus manos, pero sí con tu corazón. Acércate, aunque estés roto, aunque sientas que no eres digno. Él te llama hijo, te llama hija, y quiere que vivas en paz. Haz silencio por unos segundos y repite con confianza: «Señor, quiero tocarte.
Sáname, transfórmame, lléname de tu paz. El reino de Dios ya no era un concepto. Ahora tenía rostro, manos y palabras. Jesús caminaba entre su pueblo como el buen pastor, buscando a los perdidos, restaurando a los heridos y enseñando la verdad del cielo. En la siguiente página, veremos cómo sus enseñanzas dividen a algunos y cómo sus milagros provocan tanto fe como oposición. El camino hacia la cruz comienza a delinearse, pero también la esperanza de la resurrección. Y si pudieras escuchar a Jesús contarte una historia directamente al corazón, una historia que no solo entretiene, sino que transforma tu vida. Eso hicieron muchos, pero no todos entendieron. Hoy, al escuchar sus parábolas, tú tienes una oportunidad. Abrir tu corazón, escuchar con atención y dejar que el reino de Dios germine en ti. Quédate hasta el final. Estas palabras pueden ser semillas de eternidad para tu alma. Jesús comenzó a enseñar en parábolas, relatos sencillos con un mensaje profundo. Sus discípulos le preguntaron por qué hablaba así. Él respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. No todos querían entender. Algunos solo querían señales, otros buscaban razones para acusarlo. Pero para quienes tenían oídos para oír, cada historia era una revelación divina. Una de las más conocidas fue la del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos, y parte en buena tierra, y dio fruto. Mateo 13:3-8. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios. ¿Pero en qué tipo de tierra cae? Esa es la pregunta que cada corazón debe responder. Haz una pausa. Respira profundo. ¿La palabra de Dios cae en ti como en camino duro, donde el enemigo se la lleva? ¿O como en tierra superficial, donde no hay raíces? ¿O se ahoga entre preocupaciones, como en los espinos? Pídele al Espíritu Santo: haz de mi corazón tierra buena, que tu palabra dé fruto en mí. Jesús continuó con otras parábolas: la cizaña entre el trigo, la perla de gran precio, la red que recoge peces, el hijo pródigo, el buen samaritano. En cada una revelaba el carácter del reino, la misericordia de un padre que espera, el valor eterno de encontrar a Dios, la necesidad de amar más allá de prejuicios. Jesús no usaba un púlpito, sino montañas, botes, casas. Cada lugar era una oportunidad para que el cielo se revelara en la tierra. Pero no todos estaban contentos. Los fariseos, los escribas y los líderes religiosos empezaron a observarlo con desconfianza. ¿Cómo era posible que este hombre, sin formación rabínica, hablara con tal autoridad? ¿Cómo se atrevía a perdonar pecados, sanar en sábado y sentarse con pecadores? Jesús no se intimidaba. A veces respondía con preguntas, otras veces con firmeza, como cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Estas palabras incomodaban, porque revelaban la verdad. Haz un alto. ¿Tu fe es solo apariencia? ¿O es una relación viva con Jesús? Jesús busca corazones sinceros, no rituales vacíos. Ora en silencio: Señor, líbrame de una fe superficial. Quiero amarte de verdad, no solo con palabras. Aún en medio de la oposición, Jesús seguía haciendo milagros. Sanó a un ciego de nacimiento, resucitó a la hija de Jairo, multiplicó alimentos una vez más para 4,000 personas, caminó sobre las aguas, calmó tormentas, y a cada paso revelaba quién era, el Hijo de Dios. Pero no todos creían. Algunos decían que estaba endemoniado. Otros pedían una señal más. Jesús advirtió: esta generación perversa demanda señal, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Mateo 12:39. Él sabía que la cruz se acercaba,
y que su camino no sería fácil. Haz silencio por unos segundos. Piensa en todas las veces que Jesús ha hablado a tu vida, en las palabras que has escuchado, en los llamados que has sentido. ¿Has respondido con fe o con duda? Hoy puedes decidir ser buena tierra, dejar que el reino crezca en ti. Repite en tu interior: Señor, quiero conocerte más, enséñame tus caminos, que tu palabra transforme mi vida. Jesús hablaba en parábolas, no para ocultar, sino para que quienes realmente lo buscaran, lo encontraran. La luz de su verdad empieza a incomodar a las tinieblas religiosas, y mientras unos lo siguen, otros comienzan a tramar su muerte. En la próxima página, Jesús revelará su verdadera identidad a sus discípulos. El misterio se hace más claro, pero el precio será más alto. ¿Te has preguntado alguna vez quién es realmente Jesús? No solo como figura histórica, sino como alguien que te mira hoy y te pregunta: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu relación con Él para siempre. Quédate, abre el corazón y prepárate para ver al verdadero Cristo revelado. Jesús llevó a sus discípulos a una región apartada, Cesarea de Filipo. Allí, en medio de ídolos paganos y culturas mezcladas, les hizo una pregunta crucial: ¿quién dice la gente que soy yo? Marcos 8:27. Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Pero entonces Jesús miró a los ojos a Pedro y le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, inspirado por el Padre, declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Fue una confesión poderosa, un momento de revelación divina. Jesús no era solo un profeta, era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Haz una pausa. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Imagínate que Jesús te hace esa misma pregunta hoy. ¿Quién soy yo para ti? ¿Un maestro más? ¿Un personaje histórico? ¿O el Señor de tu vida? Respóndele con sinceridad. En silencio repite: tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi esperanza. Pero justo después de esta gran revelación, Jesús sorprendió a todos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea rechazado, y que muera, y que resucite al tercer día. Marcos 8:31. Pedro, confundido, lo reprendió. No podía imaginar que el Mesías sufriera. Pero Jesús le respondió con firmeza: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8:33. La misión del Mesías no era política ni militar, era espiritual. Venía a dar su vida para salvar la tuya. Y entonces dijo algo que sigue resonando hoy: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Seguir a Jesús no es fácil, requiere rendirse, entregar el orgullo, los planes personales y confiar plenamente en Él. Pero también es el camino hacia la vida verdadera. Haz una pausa. ¿Qué cruz estás llamado a cargar? ¿Qué debes soltar hoy para seguir a Jesús más de cerca? Repite en tu corazón: Señor, enséñame a seguirte con fidelidad. Dame fuerzas para cargar mi cruz. Contigo, todo lo puedo. Poco después Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Y allí sucedió algo glorioso. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Mateo 17:2. Moisés y Elías aparecieron a su lado, y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Los discípulos cayeron al suelo, temblando. Era como si el velo se hubiera rasgado por un momento, y vieran quién era realmente Jesús, la gloria de Dios encarnada. Cierra los ojos.
Imagina esa escena. El rostro resplandeciente de Cristo, la voz del Padre, el cielo tocando la tierra. Ese mismo Jesús vive hoy. Ese mismo poder está disponible para ti. Repite en tu interior: Jesús, muéstrame tu gloria. Abre mis ojos a tu presencia. Quiero adorarte con todo mi ser. Hoy has visto a Jesús revelado como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Rey glorioso, pero también como el siervo sufriente que se entrega por amor. Y ahora, el camino a Jerusalén está más cerca. La cruz se avecina y Jesús camina firme porque te ama. En la próxima página, el Rey entra a la ciudad y la última semana de su vida comienza. ¿Sabías que Jesús, aún sabiendo que iba a morir, eligió entrar a Jerusalén montado en un burro? Lo hizo por ti, por amor, con el corazón lleno de compasión y decisión. Quédate hasta el final y verás por qué ese día cambió el rumbo de la historia. Y también puede cambiar el rumbo de tu vida. Era tiempo de la Pascua. Jerusalén estaba llena de peregrinos. Jesús, sabiendo lo que se avecinaba, se acercó a la ciudad y pidió a 2 discípulos que le trajeran un burro. Decid: el Señor lo necesita. Lucas 19:31. Y entonces ocurrió. Y trajeron el burro a Jesús, y echando sus mantos sobre él, montó sobre él. Y mientras avanzaba, la gente tendía sus mantos por el camino. Lucas 19:35-36. Hombres, mujeres, niños, todos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9. Era el Rey entrando a su ciudad, no con ejército, sino con humildad, no con violencia, sino con paz. Haz una pausa. Imagínate a Jesús entrando a tu corazón, no como juez, no como político, sino como Salvador, como un Rey humilde, como un Dios que llora por ti. Repite en silencio: Jesús, entra en mi vida. Toma tu lugar como Rey, que seas tú quien gobierne mi corazón. Pero en medio de la alegría, Jesús lloró. Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Lucas 19:42. El pueblo no entendía que la verdadera paz no venía por armas, sino por el arrepentimiento. Jesús lloró por la dureza de sus corazones. Al llegar al templo, lo encontró lleno de comerciantes, dinero y ruido, y actuó con autoridad. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Jesús no toleró la corrupción espiritual, porque su deseo era restaurar la verdadera adoración. Durante esa semana, Jesús enseñó con urgencia la parábola de los labradores malvados, la advertencia a los fariseos hipócritas, el mandamiento del amor: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Y anunció la destrucción del templo y su regreso glorioso al final de los tiempos. Cierra los ojos. Piensa: ¿Jesús ya gobierna tu vida? ¿O has llenado tu corazón de ruido, comercio y distracciones? Hoy puedes abrirle la puerta. Repite en tu corazón: limpia mi templo, Señor. Quita de mí todo lo que no te agrada. Reina tú en mí. En medio de esos días, una mujer se acercó con un frasco de perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ella ha hecho esto para preparar mi cuerpo para la sepultura. Mateo 26:12. Mientras todos lo criticaban, Jesús la defendió. En verdad os digo que donde se predique este evangelio, se contará también lo que ésta hizo, para memoria de ella. Mateo 26:13. Un acto de amor puro, antes del dolor. La semana avanza. La tensión aumenta. Jesús ha confrontado, enseñado, llorado y amado. Todo se dirige a un solo lugar: el Calvario. En la siguiente página
nos adentraremos en la última cena y el momento en que el traidor se levanta de la mesa. Jesús sigue adelante, por amor a ti. ¿Alguna vez te han traicionado justo por alguien que amabas profundamente? Jesús lo vivió, y no solo lo perdonó, sino que lavó sus pies. Quédate en esta página. Descubre el amor que no se rinde, el perdón que va más allá de la traición, y la paz que permanece en medio de la tormenta. Era la Pascua. Jesús se sentó con sus discípulos a la mesa por última vez. Sabía que su hora había llegado. He deseado ansiosamente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Lucas 22:15. Tomó el pan, lo partió y les dijo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Luego tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Era más que una cena. Era un acto profético, un pacto eterno de amor y redención. Imagina que estás en esa mesa. Jesús parte el pan y te mira a los ojos y dice: Esto es por ti. Haz silencio un momento. Deja que esa verdad entre a lo más profundo de tu alma. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. En un acto asombroso, Jesús se levantó y lavó los pies de cada discípulo, incluso los de Judas. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Jesús nos enseñó que el verdadero poder está en servir, y el verdadero amor en humillarse por los demás. En medio de la cena, Jesús reveló lo que estaba por suceder. Uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26:21. Los discípulos se miraron con asombro. ¿Acaso seré yo, Señor? Y Jesús, con dolor profundo, identificó a Judas. Aún así, le ofreció el pan, el último acto de amor, antes de la traición. Haz una pausa. ¿Hay alguien que te ha herido profundamente? Jesús no solo fue traicionado, sino que amó hasta el final. Repite en tu interior: Señor, ayúdame a perdonar como tú. Sana mi corazón. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Se apartó a orar y se quebrantó. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26:38. Y clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Sudó gotas de sangre, soportó la angustia más profunda y decidió obedecer. Mientras Jesús sufría, los discípulos dormían. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40. Incluso en su dolor, Jesús nos llama a estar vigilantes, a no quedarnos dormidos espiritualmente. Judas llegó con una multitud armada y le dio un beso. Salve, maestro. Y lo besó. Mateo 26:49. Y Jesús, con el corazón herido, le respondió: Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Entonces lo arrestaron. Pedro, impulsivo, sacó una espada. Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso no puedo rogar al Padre y me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:52-53. Pero eligió no defenderse. Eligió entregarse. Por amor. Jesús es llevado como cordero al matadero. Callado, herido, traicionado, pero con el corazón lleno de propósito. En la siguiente página presenciarás el juicio más injusto de la historia y verás que, incluso ahí, Jesús sigue salvando vidas. ¿Has sido alguna vez juzgado injustamente? Te han acusado sin razón. Jesús también, pero no se defendió, no huyó. Aceptó el juicio más injusto de la historia para darte la libertad más grande que puedas imaginar. Quédate. No estás viendo una historia más. Estás frente al amor que decidió sufrir por ti.
Jesús fue llevado ante los líderes religiosos. Ellos ya habían decidido condenarlo. Buscaron testigos falsos, pero ninguno coincidía. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14:61. Jesús respondió: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. El sacerdote rompió sus vestiduras y gritó: «¡Ha blasfemado!», y lo condenaron a muerte. Le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearlo. «Profetiza, ¿quién te golpeó?», Marcos 14:65. Lo escupieron, lo humillaron. El Rey del Universo, tratado como un criminal, el Santo de Dios, abofeteado por los hombres. Mientras tanto, Pedro, que horas antes prometió nunca abandonarlo, lo negó 3 veces. «No conozco a ese hombre», Mateo 26:74. Entonces el gallo cantó, y Pedro, quebrado, lloró amargamente. Llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no quiso enfrentarse al pueblo. «¿Qué mal ha hecho este hombre? Crucifícalo, crucifícalo», Mateo 27:23. Para complacer a la multitud, soltó a Barrabás, un asesino, y entregó a Jesús para ser crucificado. Le azotaron brutalmente. Su carne se desgarró con cada latigazo. Luego, los soldados le pusieron un manto púrpura, una corona de espinas, y se burlaban: «Salve, Rey de los judíos», Mateo 27:29. Le golpeaban la cabeza con una caña. Se arrodillaban fingiendo adorarlo. «Cada herida fue por ti». Haz una pausa. Respira profundo. Jesús, completamente inocente, está siendo destruido públicamente. Pero no se resiste. No se queja, porque está pensando en ti. Cada golpe, cada insulto, era el precio de tu libertad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Le hicieron cargar su cruz. Apenas podía caminar. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a que llevase la cruz. Marcos 15:21. Multitudes lo seguían. Algunas lloraban por él. Jesús, exhausto, sangrando, seguía adelante. No por obligación, por amor. Imagina que estás en esa multitud. Miras a Jesús, te ve, y aún con el rostro desfigurado, sonríe al encontrarte, porque sabe que su dolor te está dando vida eterna. Repite en tu interior: «Gracias, Jesús. Nunca sabré cuánto costó, pero te seguiré por siempre». La cruz lo espera. Y allí, colgado entre el cielo y la tierra, Jesús pronunciará las palabras más poderosas de amor, perdón y victoria. No te vayas. Lo que sigue cambiará tu vida para siempre. Todo lo que has escuchado hasta ahora te ha traído a este momento. Aquí ocurre el milagro. Aquí se parte la historia. Aquí se revela el amor que no conoce límites. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia. Es la verdad que puede salvar tu vida. Llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, sin resistencia, Jesús fue clavado en la cruz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Quién ora por sus verdugos mientras lo crucifican? Solo Jesús. A su lado, 2 ladrones. Uno lo injuriaba. El otro dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Y Jesús le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Incluso en su agonía, salvó. Haz una pausa. Cierra los ojos y visualiza la cruz. Cada clavo, cada gota de sangre, cada palabra de Jesús. Todo fue por ti. Él no necesitaba hacerlo, pero eligió hacerlo, porque sin su sacrificio, tú y yo no tendríamos esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. 3 horas de oscuridad cubrieron la tierra. El Hijo de Dios gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y luego, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 19:30, Lucas 23:46. E inclinó la cabeza y murió. El velo del templo se rasgó. La tierra tembló. Las tumbas se abrieron. El centurión exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. El cuerpo de Jesús fue sepultado en una tumba nueva. Todo parecía perdido. La esperanza, enterrada. Pero el cielo estaba en silencio por una razón. Algo glorioso estaba a punto de ocurrir. El primer día de la semana, muy de mañana, unas mujeres fueron al sepulcro. La piedra estaba removida. Un ángel les dijo: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Jesús vive. Apareció a sus discípulos, comió con ellos, los consoló, les dio una misión: llevar su mensaje al mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos. Mateo 28:18-19. Jesús no está muerto. Vive y está a tu lado mientras escuchas esto. Hoy tienes 2 caminos: ignorar esta verdad o rendirte a ella. Él murió por ti, resucitó por ti, y ahora te llama. ¿Lo dejarás pasar? Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, creo en ti, creo que moriste y resucitaste por mí. Perdona mis pecados, entra en mi vida, y hazme tuyo para siempre. Gracias por tu amor. Amén. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Jesús. Ahora, no guardes esto solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita esperanza. Suscríbete si quieres más contenido bíblico que transforma el corazón. Y escribe en los comentarios: Jesús vive si has decidido seguirle. Esta historia es real y todavía no ha terminado, porque Jesús volverá.